Saludos a todos nuestros hermanos de la Iglesia Proeza. Un abrazo fraterno desde Panamá. A todos ustedes con mucho cariño y mucho aprecio, creyendo pues en el Señor de que todos están bien y que están fortalecidos precisamente en el Señor. En esta ocasión Dios ha sido bueno y agradecemos al Señor y también a los pastores por esta deferencia de permitirnos compartir un pensamiento de Dios, y agradecemos pues a los pastores Elkin y a la pastora Esmir y también a sus hijos, a Josué y a Keren. Así que saludos cordiales. De veras estamos muy felices de poder a través de este medio llegar hasta su hogar, el lugar donde usted está escuchando esto, donde usted está conectado. Esperamos en el Señor pues que muchos puedan conectarse y nos honren con poder estar allí y recibir el pensamiento de Dios. Quiero compartir con ustedes acerca de la fe que arrebata, la fe que expecta y que puede recibir más allá de la condición o de la situación que puede estar viviendo. Yo creo que lo que estamos viviendo tiene un tiempo de caducidad. Dios es el que está en absoluto control, eso lo creemos, y Dios es el que determina, y cuando Él determina nadie puede estorbar. Y yo creo que pronto saldremos de esta adversidad, pero la iglesia saldrá de esta adversidad, saldrá una iglesia robusta, fortalecida, una iglesia victoriosa, una iglesia con deseo de seguir haciendo la obra de Dios, de seguir ganando las almas, de seguir discipulando, de seguir sirviendo al Señor con amor, como sé que es la Iglesia Proeza. Así que, hermanos, permítanme, quiero leer solo un versículo en la Sagrada Escritura, en el libro de Hebreos, un texto bastante conocido, pero quiero leerlo para ustedes. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este texto nos habla de la necesidad que tenemos de nosotros acercarnos a Dios. Todos necesitamos a Dios y necesitamos acercarnos a Dios, pero necesitamos acercarnos con mucha fe, con mucha fe. La fe es indispensable para que nosotros podamos llegar a Dios. Y creer, dice el texto, que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, en otras palabras, todo el que se acerca a Dios con fe tendrá recompensa, tendrá pago. Entonces, bajo este texto quiero compartir algunos principios importantes, pero antes de llegar a los principios, permítame dar algunas raíces griegas y hebreas con relación a la palabra fe. Fe en hebreo, la palabra fe en hebreo es la palabra mahale, que significa quien nunca titubea, una persona que no vacila, una persona que no cuestiona, una persona que nunca es renuente, una persona que no se detiene. Esto es lo que significa en hebreo la palabra fe, mahale. Pero también en griego la palabra fe es pistis, pistis. Esto significa persuadido. Esto tiene que ver con ser una persona convencida, una persona constante. Tiene que ver con confianza,
tiene que ver con creyente, tiene que ver con una persona que da crédito, una persona fidedigna, puro, no adulterado. Eso es lo que significa la palabra fe en griego, pisti, persuadido. Entonces, bajo esta definición de fe, podríamos decir que la fe siempre opera en la palabra de Dios. La fe tiene su fundamento en la palabra de Dios. Para que sea una fe efectiva, para que sea una fe que tiene resultado, tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. La fe es la mano que toma las cosas que necesitamos de Dios. Es que a través de la fe nosotros logramos alcanzar todas las cosas. Sin fe es imposible recibir algo de Dios. Y el texto que leímos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces podríamos decir que sin fe es imposible recibir nada de parte de Dios. Todo el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan, como leímos al principio. Entonces, la fe es la mano que toma las cosas que vienen de parte de Dios, que necesitamos de parte de Dios. La fe es lo que identifica a un verdadero discípulo. Los verdaderos discípulos son aquellos que creen, son aquellos que confían, son aquellos que saben que todo en Dios se alcanza por fe. Amén. También la fe es lo que significa para nosotros la vida espiritual. Es el todo de nuestra vida espiritual. Dice que nuestra fe está fundamentada en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros y por todos aquellos que estamos en esta tierra, nosotros tenemos esa confianza de que Cristo murió, pero también que resucitó y que vive para interceder por nosotros. En eso está fundamentada nuestra fe, en la persona de Cristo. Cristo es el verbo encarnado, es el verbo, es la palabra. Entonces, en eso está fundamentada nuestra fe. Entonces, la fe significa total dependencia de Dios. Cuando yo tengo fe en Dios, estoy diciendo, dependo de ti. Yo confío en ti, yo espero en ti. Yo tengo mi esperanza en ti. No espero en otras cosas ni en otras situaciones. Yo espero en Dios. Entonces, la fe es eso, total dependencia de Dios. Entonces, la autodependencia propia es incredulidad. Cuando yo solo confío en mi propio criterio, en mi propia fuerza, en mis propias habilidades, en las cosas que he logrado en esta tierra, y yo saco a Dios de mi ecuación, de la ecuación de mi vida, entonces eso se ve como incredulidad. Porque la fe verdadera es la que tiene una total dependencia de Dios. La fe nos lleva más allá de nuestros 5 sentidos. La fe nos lleva más allá de lo que podemos ver, de lo que podemos escuchar, de lo que podemos probar, de lo que podemos oler, aún de lo que podemos tocar. La fe nos libera, nos libera de nuestras limitaciones. Cuando tú tienes fe y las limitaciones que todos como seres humanos tenemos, la fe nos libera aún de nuestras limitaciones y nos hace ir más allá aún de nuestros propios sentidos. Por eso es que la fe no es nunca lógica, porque la fe siempre va por encima de la lógica, siempre va en contraposición de lo lógico. La fe siempre va en contraposición aún del sentido común. ¿Por qué? Porque la fe es algo espiritual, es algo que rompe nuestras limitaciones. Y esto es interesante que nosotros podamos mirarlo. Entonces, ¿de dónde viene la fe? La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, oír su palabra, leer su palabra, obedecer su palabra, creer su palabra, es lo que produce y genera fe en nuestras vidas. Eso es lo que trae la fe. Entonces viene por el oír la palabra de Dios. La fe está basada en los hechos de la palabra de Dios. Es importante que nosotros podamos tener esto bien presente, que la fe tiene su fundamento
en la palabra de Dios. Qué tremendo, hermanos, estamos gozándonos con este tiempo de la palabra, pero permítame, en los minutos que nos quedan, permítame compartir 3 elementos, 3 fundamentos, 3 principios, como usted quiera recibirlo, 3 cosas importantes para nosotros poder arrebatar a través de la fe las cosas que esperamos. Porque todos tenemos esperanza, todos en esta tierra tenemos sueños, todos tenemos deseos, tenemos anhelos, todos tenemos planes. Qué interesante, porque una persona que no tiene sueños es una persona que simplemente no tiene visión. Y quiero decirle algo, Dios no trabaja con nadie que no tenga sueño. Y si no lo tiene, Dios se lo da. Si no, podemos ver la experiencia del propio Abraham, el que finalmente Dios y la Biblia ha llamado el padre de la fe. Dice que lo sacó fuera de su tienda en una ocasión porque le estaba prometiendo un hijo. Y Abraham tenía ya avanzada edad y su esposa también, y encima de eso su esposa era estéril. Entonces Dios lo saca de su tienda y le muestra las estrellas del cielo y le dice: mira, cuenta las estrellas si puedes, porque así como las estrellas del cielo será tu descendencia. En otras palabras, lo puso a soñar. Dios puso a soñar a Abraham, porque él quizás no creía. Pero cuando Abraham vio las estrellas, que obviamente no pudo contarlas, él entendió que para Dios nada era imposible. Y yo me imagino que después que pasó esa experiencia de Abraham con Dios, cada vez que Abraham, mientras se cumplía la promesa, Abraham tenía la esperanza de que eso Dios lo iba a hacer. No sabía cuándo, porque Dios dice, Dios promete, pero Él tiene un tiempo. Porque en ese interín entre la promesa y el cumplimiento de la promesa hay un proceso por el cual Dios nos pasa. Porque Dios quiere preparar nuestro corazón para cuando llegue el cumplimiento de esa promesa. Entonces, pero yo puedo imaginarme que mientras Abraham esperaba la promesa, la Biblia dice que yo me imagino que Abraham miraba las estrellas cada vez que se salía la noche y él miraba el cielo y veía las estrellas, él recordaba que ahí estaba una promesa que Dios le había hecho. Qué interesante. En otras palabras, hermanos, Dios siempre quiere operar y trabajar con alguien que tiene sueño, con alguien que tiene esperanza, porque tener sueños es tener esperanza. Con alguien que está vislumbrando su mañana, con alguien que ve más allá del día de hoy, con alguien que ve más allá del día de mañana y que ve en su futuro más allá de lo que pueden ver sus ojos, que lo ve con fe. Pero escúcheme, permítame compartir estas 3 cosas que acabo de decir. En primer lugar, el primer elemento que necesitamos nosotros para arrebatar con nuestra fe las cosas es entender que los ojos, la fe tiene ojos, la fe tiene ojos desde el punto de vista espiritual. La fe tiene ojos que ven más allá de los ojos naturales, que pueden ver cosas invisibles, porque escúcheme, las cosas que se ven son las terrenales, según la Biblia. La Biblia dice que las cosas que se ven son las terrenales, pero las que no se ven son invisibles, pero son eternas, son eternas. Pero hay una vista espiritual que tiene que ver con la vista de la fe, que tú puedes ver, que tú puedes visualizar. Por ejemplo, por muchos años el Señor nos permitió y nos ha permitido compartir y pastorear la iglesia Centro Cristiano Ágape. Pero cuando empezamos la iglesia, empezamos en un lugar sumamente humilde, en un área prácticamente semi-rural. Y allí en ese lugar, recuerdo que Dios, en un tiempo con Él en oración, me prometió que esa iglesia Él la iba a sacar de ese lugar que prácticamente era un hueco, era un lugar muy escondido dentro de un barrio. Y Dios me dijo, esta iglesia la voy a sacar de este lugar y la voy a poner en la vía principal, que es una de las vías principales de aquí, de la ciudad de Panamá. Y me dijo, y será una de las iglesias más significativas de esta nación. Dios, obviamente yo creí esa palabra y por 13 años yo prediqué a la iglesia
con esperanza de que eso se iba a dar, porque creí que Dios me lo había dicho. Y después de 13 años, Dios nos permitió sacar la iglesia de ese lugar donde estábamos y poner la iglesia en un lugar realmente bendecido y estratégico en la vía transímica, una de las vías que atraviesa el istmo. Esta vía se llama transímica porque atraviesa desde el Pacífico al Atlántico, atraviesa el istmo. Es una de las vías más importantes de nuestro país. En esta vía, con los terrenos quizás muy carísimos, Dios nos dio una propiedad y en este lugar estamos justo ahora. ¿Por qué? Porque creímos la palabra, tuvimos esperanza, vimos con los ojos de la fe lo que Dios iba a hacer. Por muchos años, antes de que las cosas se cristalicen, se materialicen, Dios tiene que creer y mostrarle a alguien con la fe de que eso va a suceder. Alguien tiene que creer eso, alguien tiene que visualizar eso, alguien tiene que ver eso que está esperando de parte de Dios. Porque eso es lo que alimenta tu fe y eso es lo que se llama tener esperanza. Ahora escuche, los ojos de la fe son importantes porque me llama la atención el pasaje, lo que sucedió con Eliseo, el profeta Eliseo y uno de sus servidores. Estoy en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Permítame leer este pasaje. Mire lo que sucede ahí. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, el servidor de él. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Esta gran pregunta sucedió porque aquel profeta y su servidor estaban en una ciudad donde los sirios habían ido y habían sitiado esa ciudad. Y eran muchos carruajes, mucha gente de a caballo que habían llegado para invadir esa ciudad y matarlos a todos. Y el primero que ve aquel panorama es el servidor de Eliseo, el profeta. Pero él cuando ve el ejército enemigo. Pero él le dice a Eliseo el profeta: ah, Señor, ¿qué haremos? En otras palabras, él lo que estaba visualizando era tragedia, muerte. Pensó que hasta ahí quizás iban a llegar. Pero el profeta Eliseo le contestó: no tengas problema ni te preocupes, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora, esa expresión de Eliseo era una expresión de fe. Era que Eliseo estaba viendo con sus ojos lo que su criado no podía ver. Ambos estaban mirando en diferentes direcciones, o estaban mirando en diferentes dimensiones. Uno estaba mirando en la dimensión carnal o terrenal, pero Eliseo estaba mirando en la dimensión espiritual. Tanto así que Eliseo tuvo que hacer una oración por aquel siervo. La Biblia dice que Eliseo oró a Dios, le dijo: Señor, abre los ojos para que él pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y así dice la Biblia que sucedió, que Dios le abrió los ojos al criado de Eliseo y él pudo ver lo que ahora Eliseo también veía. Entonces, qué interesante. Los ojos de la fe son importantes, hermano, que usted pueda visualizar desde ya lo que Dios, aleluya, ha prometido que va a hacer. Si Dios te ha prometido, tienes que visualizar con tus ojos que eso será así. Porque eso es fe y eso es esperanza. Qué interesante. Gloria damos a Dios por eso. En segundo lugar, quiero que miremos que la fe tiene boca. O sea, en otras palabras, la fe habla. La fe habla. Hay un lenguaje especial para los que tienen fe. Hay un lenguaje espiritual para los que tienen fe. La gente que tiene fe no habla como aquellos que no tienen fe. La gente que tiene fe no piensan ni articulan sus palabras como los que no tienen fe. La gente que tiene fe tiene una forma diferente de hablar. Habla el lenguaje de Dios. Habla el lenguaje del reino de Dios. En el Salmo 37, versículos 30 y 31, dice así, Salmo 37,
versículos 30 y 31. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Qué interesante, porque la fe da luz en el campo del corazón y es liberada a través de la boca. O sea que la fe empieza en nuestro corazón y ahí se genera lo que tú estás esperando. Y es liberada a través de la boca. Gloria al Señor, porque mire lo que dice Romanos 10:18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Oh, hermano, nuestras palabras tienen poder, y nuestras palabras pueden recorrer y pueden ir más allá aún de nuestras limitaciones, aún del espacio que nosotros y de las limitaciones que nos pueden a nosotros en el momento de tener. Las palabras tienen poder. Entonces, la palabra de Dios es la palabra de fe. Es la palabra, lo dijimos desde el principio. Por eso que Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, hermano, todo el que cree tiene que hablar, tiene que confesar, tiene que profetizar, tiene que decir. Pablo decía, nosotros creemos por lo cual también hablamos. En otras palabras, el que cree habla, el que cree confiesa. Si usted tiene un sueño, si usted tiene una esperanza, si usted está esperando algo de parte de Dios, usted tiene que comenzar a hablar acerca de eso. Usted tiene que comenzar a declarar eso, porque con la boca se confiesa para salvación. Hemos visto este texto y muchas veces lo hemos visto como que este es solamente para los que aceptan al Señor, para recibirle como su suficiente Salvador. No, esto no solamente es para los que reciben al Señor, sino para todos aquellos que creemos, para el pueblo de Dios. Tenemos que seguir creyendo. Aleluya, para que se cuente como justicia, pero tenemos que seguir confesando para poder alcanzar salvación, porque confesamos para salvación. Hermanos, es importante confesar para ser salvo. Entonces, damos gracias a Dios por eso. Dios a nosotros nos ha dado muchas promesas para que nosotros podamos confiadamente declararla para nuestra victoria. Tenemos que confesar que tenemos salud. Tenemos que confesar que hay esperanza. Tenemos que confesar que las cosas van a mejorar. Si usted confiesa la palabra de Dios, las cosas van a cambiar. Pero si usted lo que habla es lo negativo, entonces eso va a traer problemas. Pero permítame terminar con este tercer punto. Tenemos que vigilar lo que nosotros hablamos, lo que decimos. Tenemos que vigilar. El Proverbio 18:21 nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Hermanos, tenemos el poder de la vida y de la muerte en nuestra boca, en nuestra lengua. Dice que la muerte y la vida están en la lengua. O sea que si nosotros hablamos bien y hablamos la palabra, vamos a experimentar beneficios de esa palabra. Entonces es interesante lo que dice este texto, porque nosotros somos los que creamos el ambiente, sea bueno o sea malo, con nuestras palabras. Quiero repetir esto, usted y yo somos los que creamos el ambiente, sea bueno o sea malo, con nuestras palabras. Y vamos a tener que vivir en el mundo que nuestras palabras han creado. En otras palabras, nosotros somos los que hacemos posible los ambientes donde vivimos. En tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo. Mire, si usted convive o trabaja con una persona que es completamente negativa, que es una persona angustiosa, que habla mal, que todo lo ve mal,
hermano, es terrible, difícil trabajar en un ambiente o con personas que hablan de esta forma. Entonces, nosotros somos los que creamos los ambientes donde nosotros podemos convivir o vivir. Entonces, por eso es importante tener cuidado con las palabras que nosotros pronunciamos, las palabras que nosotros hablamos. Si siempre estamos murmurando y quejándonos, entonces vamos entonces que tener que vivir con eso. El ambiente que nos va a rodear es un ambiente de queja y de murmuración. Nosotros como hijos de Dios tenemos que desechar toda murmuración, toda queja, porque no nos bendice ni favorece la fe. Entonces, no hay que hablar mal, porque si hablamos mal y nos quejamos y murmuramos, entonces viviremos una vida frustrada. No veremos el futuro con esperanza. No veremos los problemas con la posibilidad de que se puedan resolver. Entonces es importante que nosotros vigilemos lo que hablamos. Vigilemos lo que hablamos. Siempre somos tentados solo para hablar lo negativo, pero eso tenemos que corregirlo. Eso no podemos darle paso. Tenemos que corregir eso. Mas Dios quiere que usemos su palabra para cambiar nuestra situación. Lo que Dios quiere es que nosotros comencemos a declarar su palabra, porque la palabra es la que va a cambiar no solamente la situación, el ambiente, sino que va a cambiar también nuestra perspectiva, nuestra propia perspectiva. Lo que nosotros vemos y cómo analizamos y cómo visualizamos las cosas. Entonces, Dios nos está diciendo en esta hora que nosotros confesemos su palabra. Más bien Dios nos dice, diga al débil, fuerte soy. Dios nos dice, diga al enfermo, sano estoy. Dios nos dice, diga al necesitado, Dios es el que provee mis necesidades. Diga aquel que se siente desamparado, que Dios es su amparo y es su fortaleza. La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces tenemos que confesar la palabra. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Note esta expresión del salmista: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dios debe ser nuestra esperanza, pero debemos confesar esa palabra. Si usted está enfermo, diga, por sus llagas fuimos curados. Y usted puede decir también, si se siente amenazado, diga que ninguna arma forjada contra usted va a prosperar. Y usted tiene el derecho de condenar toda lengua que se levante contra usted en juicio. Es la herencia de los hijos, de los siervos de Dios. Hermanos, cuidemos lo que hablamos, porque con nuestras palabras nosotros labramos nuestro propio ambiente. Ahora, yo quiero que usted, para terminar, miremos esto. Yo quiero recomendarle, quiero hacerle una humilde recomendación a la Iglesia Proeza en esta hora. Quiero recomendarle o sugerirle 3 cosas, finalmente. 3 cosas. Lo primero que quiero sugerirle, comienza a confesar las promesas del Dios Padre para su vida. Comience a hablar las promesas del Padre y comience a creer que esos sueños que Dios le ha dado, porque hay sueños que son de Dios, otros quizá de otra cosa, pero los sueños que Dios le ha dado se van a cumplir, porque usted va a comenzar a confesar esas promesas. Lo segundo, es importante que usted entienda que la fe es más grande que cualquiera de tus problemas, que cualquiera de tus situaciones difíciles, que cualquiera de tus dolores, que cualquier desafío que puedas tener por delante. Entiende esto: tu fe y la fe en Dios es más grande que cualquiera de las situaciones difíciles que tú estás enfrentando. Si tienes fe, la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Lo imposible solo existe para los que no creen. Y tercero, aún dice la Biblia
La Biblia dice, aún en Eclesiastés 9:4, hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza. No todo está perdido. Por muy difícil que tú veas la situación que estás viviendo, por muy difícil que tú veas esta crisis de esta pandemia mundial, quiero que sepas, hay esperanza para aquellos que están entre los vivos. Si Dios es tu Dios y tu fe está puesta en Dios, creo que hay esperanza. Y pronto Dios te abrirá una puerta. Dios pondrá una luz en tu camino que te va a llevar a puerto seguro. Es un gusto haber compartido con ustedes esta palabra. Permítame orar. En este momento queremos orar. Permítanos que podamos ponernos de acuerdo y orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Tu palabra nos levanta, tu palabra nos consuela, tu palabra, Señor, nos conforta, nos educa, nos instruye, nos fortalece. Tu palabra nos da esperanza, nos llena de amor y sobre todo tu palabra, Señor, nos bendice. Gracias por cada uno de nuestros hermanos de la Iglesia Proeza y todos aquellos que se han conectado. Los bendecimos, Señor, con una fe que arrebata, una fe que logra, que alcanza, una fe que se impina por encima de su situación, por encima aún, Señor, de los diagnósticos, de las noticias, una fe que cree más allá de sus limitaciones, una fe, Señor, que alcanza, Señor, la victoria en el nombre de Jesús. Señor, yo reprendo todo espíritu, Señor, de angustia, toda falta de confianza en Dios, la expulso de las vidas, de los corazones y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo en esta hora. Señor, bendigo cada persona, bendigo la familia, bendigo el liderazgo de esta iglesia, bendigo los niños, los jóvenes, bendigo los pastores, bendigo los planes, Señor, bendigo, Señor, todo lo que tú has puesto en el corazón de tu siervo. Señor, tú abres puertas, Señor, tú haces maravillas, tú haces proeza en esta iglesia Proeza, tú haces proeza, que el nombre que esta iglesia, Señor, lleva se cumpla en sus vidas, que tú abras puertas y sorprendas, Señor, sus vidas con cosas maravillosas y sobrenaturales. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu palabra y gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra. Amén y amén. Hermanos, esperando en el Señor que este pensamiento de la palabra los haya bendecido, se despide de usted agradecido a los pastores, a Dios por este tiempo. Que Dios le bendiga y en otra ocasión nos veremos. Un abrazo fraterno de este servidor a la distancia. La paz y el gozo de Dios sea con ustedes. En Él podemos comenzar de nuevo. En Él hay nuevas oportunidades en tus sentimientos, en tus emociones, en tus relaciones, en tu matrimonio, en tu economía. Hay nuevas oportunidades. Algunos ven sus transiciones como estaciones permanentes y no es lo correcto. ¿Sabe qué hay que hacer en esta transición? Soltar cosas que fueron amadas, cosas que fueron queridas, apreciadas, pero ahora no están. Lo que te tocó vivir, había que vivirlo, pero ahora viene lo mejor.